Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo la palabra del Señor en Juan, capítulo 20. En esta mañana estamos viendo, pues, lo que el apóstol Juan nos va a narrar acerca de la tumba vacía. Nos va a hablar acerca de la resurrección del Hijo de Dios, ¿ok? Quiero decir así, ¿cuántos se acuerdan que había un juego, ¿no?, en nuestros países, que se llamaba Caras y Gestos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven, nos juntábamos en una casa de alguien, de algunos muchachos, ¿no? Y entonces era un grupo de amigos, y entonces jugábamos Caras y Gestos. Eso significa que usted, por medio de ciertas claves, usted le daba la indicación a una persona que salía adelante para que adivinara cuál es la película de que se estaba hablando. A veces se hablaban de películas, a veces se hablaban de ciertos temas, ¿no? Pero supongamos que era la película, ¿no? ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Sí? Caras y Gestos, más o menos. Entonces la persona que salía adelante decía, por decirle, dígame el nombre de la película. ¿Cuál es el nombre de la película? ¿Cuál es? X película. Por ejemplo, Pinocho. Ya, ok, esta es la película. Entonces, todos se pasaban, el grupo que estaba dividido acá, pues, sabían que la película era Pinocho, pero eran dos equipos, ¿no? Entonces mandaban un representante de adelante. Entonces, pero la persona que estaba adelante comenzaba a hacer así, ¿no? Entonces, por medio de esas señas, el asunto es que todos sabían que la película era ¿cómo? ¿Cuál era la película? Pinocho. Entonces, el que ganaba en el puntaje de los dos grupos, ese es el que ganaba. ¿Se da cuenta? Se llamaba Caras y Gestos. ¿Sabe una cosa? Que el Espíritu de Dios, en este pasaje precisamente, nos está dando ciertas palabras claves. Es como que si nos diera unos hints, ¿no? Y nos dijera que esto se trata de algo que ha sucedido. ¿Ok? Quiero que usted vea los hints que nos da el Espíritu de Dios por medio de este pasaje antes de comenzar a exponerlo y leerlo. ¿Ok? Pero el Señor está como dándole eso, como que si estuviéramos jugando Caras y Gestos, ¿no? Y nos va a decir las claves. ¿Cuáles son las claves? Mire, escúcheme. Yo le voy a decir las claves y usted me va a decir a qué se le parece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Sí? Mire. Día primero. Esa es la primera clave. Vea cómo comienza el versículo 1. El primer día. Eso es una alusión al día primero. Pero no le voy a decir nada más. ¿Okay? Día 1. Después dice en el versículo 15 que hay un guardián del huerto. O sea que hay un huerto y hay un guardián. ¿Sí? Hay un guardián del huerto y hay un huerto. ¿Ya? Después se nos dice que hay una mujer también en este lugar, porque eso dice el versículo 13 y el versículo 15. Llegó una mujer. Así que, escúcheme, nuevamente lo voy a decir, es el día primero, hay un huerto, hay una mujer ahí. ¿Se da cuenta? Espere, todavía no hemos terminado. Dice el versículo, vea lo que dice aquí, el versículo 22. Ya lo que hay, ¿no? Dice, después de haber dicho esto, sopló. Hay un soplo. Escúcheme. Un soplo. Y es sobre, versículo 20 dice que es sobre los discípulos. Escúcheme, nuevamente. O sea que estos son hombres. Ahora, le voy a decir esto. Escúcheme. ¿Dónde ha escuchado usted que hay un día primero, hay un huerto, hay una mujer? ¿Se da cuenta? Hay un soplo. Primero hubo un soplo, ¿no? Porque primero hubo un hombre y luego un soplo. ¿En dónde lo escuchó? Dígamelo usted. El relato de la creación es. ¿Se da cuenta? O sea que el Espíritu Santo ya nos dijo de estas claves y nos está haciendo recordar el relato de la creación.
¿Se da cuenta? Pero esta es una nueva creación. ¿Se da cuenta? Este es el primer día, la resurrección de Cristo marca el comienzo de la nueva creación. ¿Se da cuenta? Algunos están esperando que la nueva creación venga después del milenio, ¿no? Con los nuevos cielos y la nueva tierra. No, la nueva creación ya comenzó con la resurrección de Cristo. Es más, se nos dice así en 1 Corintios 15, 5:17, nos dice, si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué cosa? Criatura es. ¿Sabes lo que dice el original? Es nueva creación. ¿Cómo fue? Creación. Ya estamos en una nueva creación. Cuando Cristo resucita, el asunto es que nos ha introducido a la nueva creación. ¿Ok? Ya estamos en este nuevo comienzo. Es un nuevo primer día. ¿Se da cuenta? Ahora, que eso está consumado, no, porque todavía hay maldad en el mundo, todavía hay enfermedades, todavía hay muerte en este mundo. ¿Se da cuenta? Pero un día llegaremos a eso, cuando llegue el cumplimiento de esta primera creación, de esta nueva creación. Pero ¿sabe cómo comenzó? Con la resurrección de Cristo. Cristo introduce ese primer día, dígalo conmigo, primer día. ¿Dónde leemos ese primer día? En Génesis. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis capítulo 1? Vea conmigo rápidamente para allá. Lo voy a tratar de llevar rápido. Pero dice Génesis 1, versículo 5, dice que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el primer día. ¿Cuál es ese? El primer día. Y luego se nos dice en el versículo, estamos en Juan 20, 15 nuevamente, se nos dice que hay un hortelano, hay un nuevo guardián. ¿Sabe cuál era el guardián del huerto? Era Adán, ¿se acuerda? Dios lo puso como guardián del huerto. Había un huerto, ¿cómo se llamaba el huerto? Dígamelo usted, el Edén, ¿se da cuenta? Pero acá hay un nuevo huerto, es el huerto de la tumba, ¿se da cuenta? Y hay un nuevo Adán, porque dice que hay un nuevo hortelano. ¿Se acuerda que María se confunde y cree que es el hortelano, pero sucede que este es el nuevo Adán? ¿Y qué significa eso del nuevo Adán? Véalo conmigo en 1 Corintios 15, versículo 45 al 49. 1 Corintios 15, 45 al 49. Vea lo que va a decir ahí. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Dígalo conmigo, primer hombre. ¿Qué fue Adán? Primer hombre. Ajá. Pero el postrero Adán, o sea que hay un último Adán, ese es Cristo. Ese es el Mesías, espíritu vivificante. ¿Sí? Versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra. ¿De dónde salió Adán? De la tierra, porque Dios lo tomó de la tierra, ¿se acuerda? Y luego le sopló hálito de vida, ¿se acuerda? Pero dice aquí, pero el segundo hombre, eso es el Mesías, que es el Señor. ¿Quién es el segundo hombre? El Señor. ¿Quién es el segundo hombre? ¿Quién es el segundo Adán? El Señor. ¿Amén? Es del cielo. ¿De dónde es? Adán era de la tierra. ¿De dónde es el Señor? Del cielo. ¿Se da cuenta? Dice el versículo 48, el cual es terrenal. Tal cual es el terrenal, también los terrenales. ¿Sabe que todos somos terrenales? Porque venimos de Adán. ¿Se da cuenta? Pero tal cual, y cuál el celestial, tales los celestiales. También, ahora, por causa de la fe, somos llamados celestiales. Porque así como Cristo es celestial, el asunto es que ahora, como estamos unidos a Él, el asunto es que ahora también nos hemos hecho celestiales. ¿Me entendió lo que pasó? Yo sé que no se siente en el cielo hoy día, pero quiero decir una cosa, usted es celestial. ¿Saben lo que dice? Es tan celestial que dice la Escritura así, ya nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es un futuro profético en el griego que significa que es tan cierto que la Biblia lo declara como que si ya usted estuviera sentado en ese banquete del que yo le hablé, ¿se da cuenta? En lugares celestiales con Cristo. Dígalo conmigo, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Tal cual es el celestial, tal cual es los celestiales. Amén. Véase así. Véase así. Y después dice el versículo 21, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. ¿Quién es ese celestial? Cristo Jesús. Amén. Pues volvemos entonces ahora
a Juan 20, pero quiero que usted vea ahí, ya le dije, entonces un nuevo día, un primer día, un nuevo hortelano, un nuevo huerto, un nuevo Adán, pero también un nuevo hombres, nuevo grupo de hombres. El primero era el Adán, ¿no? Pero ahora hay unos que reciben el hálito de vida. ¿Se acuerda que en Génesis 2:7, tenemos ahí que dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hizo Dios? Tomó al hombre de la tierra, ¿no? Y le sopló en la nariz. ¿Qué le hizo? Ahora vea lo que pasa en Juan capítulo 20, en el versículo 22. Ajá. ¿Y a quién le hizo esto? A los discípulos. Dígalo conmigo, ¿a quién? Los discípulos representan este nuevo grupo. ¿Ya se acuerdan que yo le dije que le llaman los celestiales? Adán era la tierra, pero ahora otro grupo que ha sido formado por Dios, por medio de su Espíritu, son los discípulos. ¿Quién es discípulo de Cristo? ¿Amén? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Seguidores de Cristo, alumnos de Cristo. Amén, del Mesías, ¿sí? Vea lo que dice, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Sopló. ¿No? El Espíritu no había venido todavía, porque llegaba en Pentecostés, en Shavuot, ¿no? Pero esto está significando que Dios tiene un nuevo Adán, y por cierto, porque nosotros estamos unidos con ese nuevo Adán, el asunto es que hay un nuevo hálito de vida. Se llama el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? Pues el Señor ha soplado sobre usted y ha recibido el Espíritu Santo. Amén. Una nueva creación. Es un nuevo grupo de hombres. ¿Se dio cuenta de estos asuntos que está pasando? Volvamos a Juan 20. Y después también vemos que hay una nueva misión. Eso ocurre en el versículo 21. Porque acuérdense que Adán tenía una misión, ¿no? Y el Señor le dijo así: sed fructíferos, ¿no? Y llenen la tierra. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Adán y Eva? Pero acá hay una nueva misión. El versículo 21, el Señor Jesús dice así, en Juan 20, 21, dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. Hay una nueva misión. Una misión que tenía Adán y Eva: llenar la tierra y fructificarla. Escucha. Ahora, si usted cree en Jesucristo, tiene una nueva misión usted. ¿Sabe? ¿Y cuál es la misión? Llenar la tierra y fructificarla. ¿De qué? De personas que crean y se unan al Mesías, al Cristo resucitado. Hay una nueva misión. Amén. Pero también había una nueva mujer. ¿Sabe? Gracias a Dios por eso. Porque ¿sabe cómo entró el pecado en el mundo? Entró porque Satanás engañó ¿a quién? A una mujer. ¿Se da cuenta? Pero acá hay una que no cede ante la incredulidad. Está llorando, ¿no? Es María Magdalena. ¿Se da cuenta? La primera desobedeció, esta está obediente. ¿No? ¿Sabe quién la perdonó sus muchos pecados? Y está ahí en el huerto desesperada. ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi maestro? Está llorando. ¿Por qué lloras, María? Porque tengo fe. ¿Se da cuenta? Porque yo puse mi confianza en Él. La primera mujer desconfió de Dios. No le creyó a Dios. ¿No? Creyó a Satanás. Esta le cree a Jesús. ¿Se da cuenta? Esta le cree a Dios. Amén. Escúcheme, hay un reverso de la antigua creación. Es una nueva creación. Es un nuevo día. Es un nuevo Adán. Es un nuevo grupo de personas que reciben un soplo divino. ¿Me entendió lo que pasó? Y hay una nueva mujer. ¿Se da cuenta? Hay un nuevo hombre. La creación es nueva. Es más, dice así el Señor en el libro de Apocalipsis: he aquí que yo hago todas las cosas. ¿Qué cosa? Nuevas. Por eso, nuevo pacto, nueva Jerusalén, nueva creación. ¿Qué más nuevo? Nuevo corazón,
nueva vida. Bueno, me cansaría de decir, eso se lo dejo a usted, ¿ok? Agarra la concordancia y mire cuáles son las cosas nuevas en el Nuevo Testamento. Después le hago una lista yo para ayudarlo, pero hágala usted primero, ¿no? Haga su tarea. Pero hoy día vamos a ver ahí Juan capítulo 20. Voy a tratar de explicar unas cosas rápidas. Pero dice que era el primer día de la semana. María Magdalena fue muy de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sabemos que la piedra pesaba 1 tonelada. Pero ya Mateo nos ha dicho que la piedra fue removida por un ángel. ¿Necesitaba el Señor que alguien le empujara la piedra para salir de ahí? No, porque después, en la noche, se aparece en medio de los discípulos en la habitación donde estaba cuando estaban cerradas las puertas. Él no necesita ningún ángel para que le tumbe la piedra. ¿Se da cuenta? Le remueva la piedra. ¿Por qué remueve la piedra el ángel? Para que todos tengan un testimonio y entren a la tumba. ¿Se da cuenta? Y vean que Él no está ahí, porque resucitó. Amén. Y entonces Pedro, eso corrió, dice, y fue a Simón. Esta mujer es María Magdalena. Y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo al que amaba a Jesús, ese Juan. Y les digo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Dígalo conmigo, los dos juntos. ¿Quiénes corrían juntos? Juan y Pedro. ¿Quiénes eran? Juan y Pedro. ¿Por qué dos? Yo ya le dije la semana pasada. ¿Por qué dos? Porque la ley dice que delante de 2 testigos o 3 testigos será confirmada toda cosa. Son 2 testigos. Vienen corriendo y van a verificar que la resurrección de Cristo es real, porque van a llegar a la tumba. Vean lo que pasa. Dice que corrieron los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Ese es Juan. ¿Cuántos conocen a esas personas que son más rápidas que otras? Y ahí viene corriendo Juan primero. Y Pedro viene más atrás, ¿no? Y después dice que corrió más a prisa que Pedro y llegó al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Varias cosas. ¿Por qué no quiere entrar Pedro, o mejor dicho Juan? ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que los judíos no pueden tocar cosas como una tumba o un muerto, porque el asunto es que eso te hace impuro, ¿te das cuenta? Pero Pedro no está pensando en detalles, lo que está pensando es, vamos a ver qué pasó con el Señor, ¿se da cuenta? Así que él no está pensando en que voy a contaminarme, no, yo voy a entrar, ¿se da cuenta? ¿Cuántos conocen gente así? Que primero actúan y después piensan. Bueno, escúcheme, mire, entonces ahí está. Entonces, pero dice que vio los lienzos puestos allí. ¿Por qué esto es significativo, hermanos? ¿Saben una cosa? Porque si hubiera sido como algunos decían, que se robaron el cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces los lienzos no debían estar ordenadamente puestos allí. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiera pasado con los lienzos? Se los hubieran llevado, porque si se llevaban el cuerpo, se llevaban ¿qué cosa? Los lienzos, con el muerto. ¿Me entendió lo que digo? ¿No? ¿Por qué están los lienzos puestos allí? Y si, escúcheme esto, y si lo desamarraron de los lienzos, porque eso era como los ponían a los muertos, ¿no? Los vendaban así todos y los embadurnaban. Por cierto, digo, más atrás se nos ha hablado de que les dieron un compuesto de mirras y aloes como de 100 libras. 100 libras de perfume y mirra. ¿Se da cuenta? Embadurnados en todos estos lienzos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no están los lienzos esparcidos por todo el lugar si es que supuestamente lo vinieron los ladrones, se llevaron el cuerpo del Señor y entonces agarraron los lienzos? ¿Dónde deberían haber estado los lienzos entonces? En el piso. ¿Estaban en el piso? No. ¿A dónde estaban? Ordenadamente puestos en un lugar. ¿Se da cuenta? Entonces entró también el otro discípulo, versículo 8, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea que Pedro creyó, ¿no? Y también Juan creyó. Porque no habían entendido la Escritura que era necesario que el Mesías resucitase de los muertos.
Cuando Juan dice que no habían entendido la escritura, él está haciendo referencia yo creo que particularmente a una escritura, me parece que es el Salmo 16:10. Vamos para allá. Salmo 16:10, donde dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol. Está hablando de el Mesías. O sea, el Padre no iba a dejar su alma en el Seol. Seol para los judíos es la sepultura. ¿Se da cuenta? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo le llaman al Mesías? El santo, santo de Dios. Así que el santo de Israel, claro. Jehová es el santo de Israel, pero el Hijo también es santo. Y su santo, el Mesías. Así que el Padre no iba a permitir que su santo, el Mesías, ¿verdad?, vea corrupción. ¿Se da cuenta de la promesa? Escúcheme. ¿Podía Jesús llegar a ver corrupción? ¿Podían llegárselo a comer los gusanos? Es lo que estoy diciéndole. No, porque había una promesa que decía que Dios no iba a permitir que su santo vea ¿qué cosa? Corrupción. ¿Se dan cuenta? Y que no iba a dejar su alma en la sepultura. Aquí estamos viendo la promesa. Y este es el cumplimiento. Y mira lo que sigue diciendo. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué está Jesucristo? Vivo. ¿Qué es lo que está? Vivo. El Padre le ha mostrado la senda de la vida. Porque Él vive, triunfaré mañana, dice el himno, ¿verdad? Y después dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hay a la diestra del Padre? Plenitud de gozo. ¿Sabe a dónde vamos a llegar un día? A ese lugar de plenitud de gozo. La muerte no es el fin, hermano. Escúcheme. Aquí está la esperanza de la resurrección. La muerte no es el final. ¿Se da cuenta? A tu diestra hay plenitud de vida. Dice así. Me mostrarás la senda de la vida y delicias a tu diestra para siempre. ¿Para cuándo? Eso es lo que es la vida eterna. ¿Se da cuenta? Pero el primero que fue es Jesucristo. Por eso Él es las primicias. Dígalo conmigo. Con las primicias. Y bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿okay? Porque ya le hablé hace un momento, cuando tuvimos la cena del Señor, le hablé acerca de la Pascua, ¿verdad? Justo la Pascua ocurrió este día miércoles, como el 1 y 2 de abril. Dura 7 días, va a volver a ver el final de la Pascua. Creo que es si no me equivoco, el jueves. Pero la Pascua ocurrió el 1 y 2 de abril, el primer día, ¿no? Dice, y ahí fue el Cordero sacrificado, y nos recuerda pues la liberación de Éxodo 12, ¿no? Dice que vuestro Cordero será sin efecto y tomarán de la sangre. Jesús es el Cordero pascual, le he dicho, ¿no? Y Él fue el sacrificio por nuestra redención con su muerte. Díganlo conmigo, Jesús es mi Cordero pascual. Pero díganlo bien, Jesús es mi Cordero pascual. Jesús murió por usted. Dice la Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el pecado de todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Él es su Cordero. Por eso usted puede decir, tú eres mi Cordero. Amén. Ya. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuándo resucitó el Señor? Pues primero la sepultura, ¿no? Porque Cristo murió, Pesaj, luego viene Hag HaMatzot, y eso es la fiesta de los panes sin levadura. Pues eso significa que Jesús, pues, no tenía pecado. ¿Sabe que Jesús es sin pecado? Fue puesto en la tumba, pero no vio corrupción porque Él era sin pecado. Él es el pan de vida también. Y esa fiesta de panes sin levadura hablaba de que Él no tiene levadura. Pero después, ¿sabe qué día resucita? Resucita justamente en este día domingo, que para hoy ha sido Yom HaBikurim, el 5 de abril, que habla de las primicias. Las primicias. Dígalo conmigo, primicias. Habla conmigo 1 Corintios 15:20, que quiero ir ahí. Y ahí termino. 1 Corintios 15:20. Bueno, sí, 15:20 y luego quiero leer el 23.
Pero dice así, léalo conmigo, ¿ok? Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué ha pasado con Cristo? ¿Y estaba separado del Antiguo Testamento? ¿Qué dice usted? No. Porque cuando muere es la Pascua. Cuando es sepultado es la fiesta de los panes sin levadura. Porque Él no tiene pecado. ¿Ah? Pero cuando Él resucita es la fiesta de los primeros frutos. Por eso le dice a María Magdalena, ¿se acuerda que lo quiso agarrar ya cuando lo reconoció en el huerto? Y le dice, dile, ¿dónde has tenido a mi maestro? ¿Dónde has puesto a mi maestro? Le pregunta ella. Y él le dice, oh, María. Y él dice, Raboni, ¿no? Lo reconoce por fin, de que era el Señor. Y después le va y le dice a los discípulos esto. Pero él dice así, ¿no? Él le dice, pues, dice así, todavía no he subido a mi Padre. ¿Se acuerda? Todavía no he subido a mi Padre. No me toques, le dice. Significa no me agarres. Pues lo que quiero explicarles es esto. ¿Por qué Él dice esto? Porque Él es las primicias. ¿Qué es Jesús? Dígalo muy bien conmigo. Las primicias. Eso significa los primeros frutos. ¿Primeros frutos de qué? Vean lo que dice aquí. Mas Cristo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 23, pero cada uno a su debido orden, el Mesías las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sabe qué pasa? Porque Cristo resucitó, Él viene por nosotros también, para llevarnos a esta vida resucitada y completarlas. Amén. Hermanos, tengamos esperanza en el Cristo que resucitó por nosotros. Amén. Esa es la lección de este día de primeros frutos de la resurrección de Cristo. Amén. Caminemos a una nueva vida, una vida resucitada. Padre, gracias, Señor, por esa vida nueva que tenemos en Cristo, una vida de resurrección. Bendícenos, Señor. Te alabamos, Señor. Y gracias por esta promesa de la esperanza de la resurrección. Gracias porque la muerte no es el final. Confiamos en ese Cristo con el que estamos unidos, en su muerte y en su resurrección. Ayúdanos a caminar en una nueva vida, Señor, una vida resucitada contigo todos los días de nuestra vida. En el nombre del que oramos, Señor. Amén.